Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. El miércoles hablábamos nosotros acerca de cómo ganarnos el respeto de nuestros hijos, de los jóvenes, cómo ganarnos el respeto, ¿sí?, de nuestros hijos, hermano. Usted sabe que nuestros hijos son muy amados para nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos son, como decimos siempre, mis hijos son todo para mí, decimos, ¿verdad? Nuestros hijos son todo es la mayor herencia que el Señor nos ha dado y por ellos es que trabajamos, madrugamos, a veces hasta nos enfermamos por cuidar de ellos, por trabajar y todo eso, ¿verdad? ¿Sí o no, iglesia? Amén, ¿verdad? Nuestros hijos son la razón incluso por la que cambiamos, porque ya cuando los hijos van creciendo se van dando cuenta de las fallas que tenemos incluso nosotros y nos van exigiendo también un cambio, nos van exigiendo cambios en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar. Porque acuérdense que una de las causas por las que los hijos se rebelan son las injusticias. Repita conmigo, injusticias. Injusticias. ¿Sí? Mire, ellos crecen, ellos se dan cuenta de lo justos o lo injustos que nosotros como padres somos. Y eso va causando, va lastimando el corazón de nuestros hijos, hermanos. Eso lastima el corazón de tus hijos, si no lo sabes. Y fácil es, mire, para los cristianos, fácil es echarle la culpa al pastor, es fácil es echarle la culpa a los líderes de que los hijos no están siguiendo a Dios porque los líderes o el pastor o el ministro no está haciendo bien su trabajo. Pero yo en esta mañana yo quiero hacerle responsable a usted, hermano. ¿Sí? Míreme a mí, hermano, míreme a mí. Yo lo hago responsable a usted como padre. Y Dios le hace responsable a usted como padre de que si sus hijos se pierden o se salvan. ¿Me entiende? Diga, yo soy responsable. Yo soy responsable de la salvación de mis hijos. Mire, cuando son pequeños, cuando van creciendo, y si hiciste bien tu trabajo, ¿qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino. Y cuando sea viejo, no se apartará de ese camino en el cual tú le instruiste, en el cual tú le guiaste y del cual tú le diste ejemplo como padre. ¿Sí? No se apartará. Bueno, si tú conociste al Señor ya cuando tus hijos eran grandes y todo eso, bueno, el Señor te dará sabiduría, pero aún así hay cómo hacer cosas, hermano. Aún así hay cómo hacer cosas. No es que todo está perdido. Mire, si sus hijos ya son adultos y sus hijos todavía tienen vida y se han descarriado del Señor, pero el Señor no los ha matado todavía, el Señor los tiene todavía con vida, es porque aún hay oportunidad. La misericordia del Señor aún está extendida, hermano. Porque cuando el Señor determina que se acabó la oportunidad, se acabó, hermano, y el Señor mata. ¿Sabe usted que Dios mata, hermano? Amén. Dios mata, hermano. El que dio la vida, ¿acaso no podrá quitarla? Dice. ¿Sí o no? Dios dio, Dios quitó, dice Job, ¿verdad? Sea su nombre glorificado, dice, ¿verdad? Nadie le puede exigir a Dios ni decir, Dios, ¿por qué mataste? No. Él es dueño de la vida, hermano. Él es dueño de todo y de todos. Mira el que está a su lado. Y si está con su esposo o su esposa, mucho mejor todavía. Y dígale, tú eres responsable, dígale. ¿Sí? Yo soy responsable, dígale. Somos responsables. No es el pastor, dígale. El pastor no es responsable. Nosotros somos responsables. Así que el pastor puede ayudar, hermano, pero usted es responsable. Y hay un texto, hermano, que es necesario que yo examine. Efesios 6:4. Abra su Biblia. Mire usted lo que nos dice, hermano.
Efesios 6:4. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios. Leamos en voz alta todos, hermanos, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Tome su asiento, hermano. Tome su asiento. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque es eficaz, es viva. Gracias, Dios, porque no hay nada mejor para nosotros que ser guiados por tu palabra. Aunque a veces nos cuesta reconocer, Señor, que tu palabra es buena, Señor, pero a la final nadie puede decir que tu palabra es mala. Nadie podrá decir, Señor, que tu palabra fue para hacernos daño. A la final todos reconoceremos que tu palabra, Señor, es vida, que tu palabra es eficaz, Señor. Yo te ruego, Dios, en esta mañana, Padre, que añadas toda revelación a tu palabra, toda bendición, que pongas de nuevo en mí, Señor, para expresar tu palabra a tus hijos, a tus ovejas, a las ovejas de tu prado, Señor. Si alguno ha venido triste, Señor, yo te ruego, Dios, alegre el corazón de tus hijos. Si alguno ha venido, Señor, discutiendo, yo te ruego, Señor, perdona, bendito Dios, a cada uno. Y sé tú, Señor, quebrantando los corazones endurecidos. Padre de gloria, en el nombre de Jesús, en ti confiamos, todopoderoso Dios. Tú no eres una religión, tú no eres, Señor, un movimiento nada más. Tú eres Dios vivo, creador de todas las cosas y creador de todo hombre, de todo ser viviente. Y a ti, Señor, a ti, solo a ti nos humillamos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Mire, ¿qué querrá decir el apóstol Pablo cuando dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos? Padres, tengan mucho cuidado de cómo están formando a sus hijos. Porque directa o indirectamente lo que yo haga con ellos, ¿verdad? Eso va a definir el camino que ellos van a caminar, el camino que ellos van a seguir, ¿sí? No nos vamos a concentrar en este texto todo el mensaje, vamos a ir a otros textos porque vamos a hablar hoy día del hijo de Pablo, ¿sí? ¿Sabía usted que Pablo tenía un hijo? El apóstol Pablo. ¿Cómo será que yo los provoco a ira? ¿Qué quiere decir la palabra ira? ¿Sí? Eso es lo primero que yo quiero que usted analice. ¿Qué quiere decir la palabra ira? Mire, no hay cosa más fea, hermano. No hay cosa más fea que seguir al Señor y nuestros hijos en su corazón llenos de resentimiento, llenos de ira, llenos de enojo contra nosotros mismos. Porque la ira de los hijos es contra los padres, ¿sí? Pero no solo contra los padres, indirectamente también se pelean con Dios. Cuando nosotros como padres no hacemos un buen trabajo, hermanos, eso es el camino que nosotros le estamos mostrando a nuestros hijos. Y como ellos se dan cuenta entonces que ese camino no es tan agradable, no es tan bonito, no es tan bueno, entonces ellos deciden tomar otros caminos, ¿sí? ¿Usted por qué cree que el hijo de Abraham era tan obediente, hermano, que Abraham le dijo: hijo, vamos hoy a dar ofrenda al Señor? Y le dijo: ¿y cuál es la ofrenda si no hay cordero? El Señor proveerá, le dijo, ¿verdad, Abraham? Pero, amén, buen ejemplo. Pero cuando llegaron, dice, ahí al lugar de la ofrenda, al monte, ¿verdad? Le dijo: súbete ahí, súbete en el altar, porque tú vas a hacer la ofrenda. Tú vas a hacer la ofrenda. Mire, y usted ve la actitud de un hijo, hermano, obediente ahí, ¿verdad? ¿Qué edad tendría más o menos Isaac ahí? ¿Qué edad tendría Isaac cuando iba a ser sacrificado? ¿Sí? Más o menos de 13 a 16 años tenía cuando iba a ser sacrificado en ofrenda al Señor, hermano. O sea, era un joven, ya no era un niño.
Pero tú te das cuenta de la obediencia que él tenía a su padre, hermano, porque tal vez Abraham hizo un trabajo estupendo con el hijo. Y no solo eso, sino que tú te das cuenta después de la vida de Isaac, hermano. Si hay alguien, hermano, en la Biblia que es muy bendecido por Dios, si hay alguien en la Biblia que es muy valorado por Dios y es muy, muy prosperado por Dios, ese es Isaac, hermano. Uno de los hombres más bendecidos por Dios. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de Abraham, por ejemplo, Isaac tuvo una tierra estable, vivió estable, no tuvo enemigos con quienes enfrentarse. El Señor trajo paz a su casa. Su esposa fue estéril, pero Dios le dio hijos de la misma manera. Fue un hombre muy prosperado por Dios, hermano, porque tuvo un corazón obediente. Pero ¿sabe quién hizo ese trabajo en el corazón de Isaac? Su padre. Su padre. Qué hermoso fuera que nuestros hijos nos dijeran: oiga, papá, escuche lo que le voy a decir. Qué hermoso fuera que nuestros hijos nos dijeran ya cuando van creciendo, cuando son grandes: padre, o nuestras hijas nos dijeran: madre, yo quisiera ser como ustedes, yo quisiera ser como tú. Ese es un reto ya, hermano, para nosotros, desde ya. Ese es un reto, hermano. Poder ser un ejemplo a tal punto, hermano, que ellos admiren las cosas de Dios, porque somos un ejemplo, ¿verdad?, que ellos pueden en algún momento seguir. ¿Sí? Ejemplo, procurad, hermanos, procuremos ser un ejemplo de bien para nuestros hijos. ¿Sí? Repita conmigo: debo ser ejemplo. Debo ser ejemplo. Sí, hermano, debemos ser ejemplo. Ejemplo de santidad, ejemplo de vida. Abran sus Biblias en Colosenses 3:25. Sí, desde el 21 vamos a leer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué dice? Para que no se desalienten. Para que no se desanime. ¿Has notado tú que tu hijo o tu hija se está desanimando de las cosas de Dios? ¿Has notado que tus hijos se están desanimando, verdad, de querer ir a la iglesia? ¿Has notado que tus hijos muchas veces, mire, podemos nosotros desanimarles incluso hasta de vivir en nuestra casa, hermano? Sí, los hijos se desaniman. ¿Sabía usted que los hijos se desaniman? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a mirar el estado anímico de nuestros hijos con respecto a las cosas de Dios? Oiga, pastor, si yo mismo como padre estoy desanimado, dicen algunos, ¿cómo voy a fijarme si mi hijo está desanimado o no está desanimado? Si como padres nosotros vivimos desanimados de las cosas de Dios, ¿cómo estarán nuestros hijos, hermano? Pero aquí Pablo se está refiriendo a la forma en cómo nosotros vivimos con ellos, los tratamos. Aquí yo veo, ¿verdad?, que usted viene con sus hijitos y yo no me doy cuenta de muchas cosas, pero hay muchas cosas que se esconden, hermano. Hay muchas cosas que están en el corazón de nuestros hijos y en el corazón de los padres también. Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, de que nosotros como padres hagamos un trabajo, hermano, de que sus corazones se vayan formando bien conforme a la palabra de Dios, conforme a las cosas de Dios. Esa palabra exasperéis, la palabra exasperarse, yo quiero que subraye esa palabra, subraye esa palabrita. No exasperéis. Esa palabra significa desalentar, ¿sí? Esa palabra significa rabia, provocar rabia en nuestros hijos. Esa palabra significa dañar su corazón. Escuche, como padres, y al principio le decía, decimos mi hijo es mi vida, pero al mismo tiempo podemos estar dañando sus corazones. Se supone que nuestros hijos son nuestra vida, decimos. ¿Y cómo es que yo no me encargo de que ellos tengan vida eterna? Mis hijos son todo para mí y es ilógico
que yo no los lleve a salvación, no los acerque al Dios de salvación. Mi hijo es todo y por él yo daría mi vida. Y es ilógico que yo lo aparte más bien de las cosas de Dios, lo aparte de vivir en santidad. Mi hijo es lo más grande que hay en mi vida, o mi hija es lo más grande que hay en mi vida, y es ilógico que yo no marque un camino que él o ella deben seguir para que les vaya bien en esta tierra, para que sean de largos días y que gocen de la bendición de Dios en esta tierra, hermano. Nadie puede dar lo que no tiene, dice la palabra. Nadie puede dar, no puede salir una agua dulce de donde sale agua amarga, hermano. Si mi corazón como padre o madre tiene amargura, tiene resentimiento, ¿verdad? Yo no he aprendido a perdonar. ¿Cómo voy a guiar a mis hijos? Si vivo peleándome con todo el mundo, hermano, incluso si vivo peleándome hasta con Dios más, ¿cómo los voy a guiar hacia Dios? A medida que ellos van creciendo, a medida que ellos se van desarrollando, ellos se van dando cuenta de las injusticias que cometemos como padres. ¿Sí? Ellos se van dando cuenta. Y eso provoca exasperación en sus corazones. Como resultado de todo eso, hermano, ellos ven padres que solo discuten, que solo pasan peleando, que se faltan al respeto, padres que se maldicen entre ellos, incluso, escuchen, padres que engañan a su madre con otra mujer. Hermano, todo eso va causando en sus corazones rabia, enojo, ira. Padres que llegan a la casa a agredir a la esposa, hermano, eso causa rabia en el corazón de los hijos. Por eso los hijos se desaniman. Y primerito se desaniman de nosotros como padres. Se desaniman de vivir con nosotros. Antes de ayer conversé con un joven y me dice, oiga pastor, me dice, ayúdeme porque tengo que tomar una decisión difícil. Y yo le digo, ¿cuál es esa decisión? Lo que pasa es que yo tengo una novia, dice, y ella quiere casarse, dice ella. Y yo le pregunté, ¿por qué te quieres casar tan rápido? Y me dice, lo que pasa es que ella ya no quiere vivir en la casa de ella. No quiere seguir en la casa. Ya no aguanta, dice, no soporto vivir aquí en la casa. Con un padre, ¿verdad?, que tiene ni sé cuántas amantes, con un padre que llega un poco tomado y a querer agredir a la mamá, agredir a los hijos, con una madre, ¿verdad?, que solo pasa enojada en la casa, solo gritando, y por la razón, obviamente el motivo por el que su padre mismo provoca eso. ¿A qué hijo le va a gustar vivir así, hermano? Entonces la chica, como ya cogió novio, casémonos. La cuestión es que no quiero seguir viviendo acá. Tú puedes decir, podemos decir muchas cosas, ¿no? Puedo decir, no, es que está mal y todo eso. Sí, podemos hacerlo nosotros, como adultos, como gente ya más madura, podemos decir, hay otras soluciones. Pero sabe que muchas veces para nuestros hijos no es así. Para ellos un solo camino, una sola solución. Y a veces incluso hasta suicidarse, matarse. Es así, hermano, como nosotros nos damos cuenta que los jóvenes están siendo destruidos. ¿Quién los está destruyendo? Satanás. Y usa de instrumento a los mismos padres, aquellos que se supone que dan la vida por ellos. Escuche, lo ilógico que es, doy la vida por mis hijos, pero no quiero cambiar. Eso es ilógico. Eso es lo más irracional que se puede escuchar. Doy la vida, ellos son mi vida, pero aún así yo quiero seguir siendo como soy y no quiero cambiar. Cuando como somos, lo estamos destruyendo, los estamos llenando de desánimo, de resentimiento en sus corazones. Mire usted, hermano, cómo vivimos. Y queremos que ellos sigan a Dios, hermano. Queremos que ellos sirvan a Dios.
Por eso le he dicho, hermano, que cuando cumplen 12, 13 años se declaran ateos. Y lo más ilógico que puede ser los padres todavía echarle la culpa al pastor, hermano. Buscan culpables y no se dan cuenta que ellos mismos son los culpables. No se dan cuenta que ellos mismos son los que han tratado de tal manera el corazón de sus hijos, que les hacen ver que el cristianismo, déjeme decirle, no sirve para nada. Porque ¿qué puedes esperar tú de hijos que ven a sus padres, verdad? Incluso hasta matándose, hermano, padres cristianos en la cárcel porque se asesinaron. ¿Tú crees que el corazón de un hijo, verdad? Padres que en la iglesia les ven danzando, les ven alabando a Dios, ven predicando de casa en casa. Y en sus casas es un infierno, hermano. ¿Y tú crees que a ellos les va a dar ganas de decir Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es compasivo? Ay, qué ganas que tengo de servir a Dios, qué ganas que tengo de seguir a Dios. Jamás, hermano. Jamás. No van a querer, hermano. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo hago como padre, porque lo que yo haga como padre va a marcar el camino que mi hijo va a seguir. Por la gran misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios, en algún momento Dios a nuestros hijos los traerá de vuelta al camino, hermano, si nosotros como padres no supimos hacer nuestro trabajo. Aún haciendo todo lo que tengamos que hacer, si nuestros hijos no se pierden o se regresan al camino, tenemos que darle la gloria a Dios, hermano, porque su obra es. Amén. Pero vea usted, hermano, ¿usted se ha puesto a pensar en que usted está desanimando a su hijo o a su hija? ¿Sí? A veces nosotros solo exigimos de nuestros hijos, exigimos, pero no nos damos cuenta de cómo está su corazón, cómo están ellos, qué problemas tienen, qué está pasando por sus mentes, por sus vidas, por qué están tomando ciertas actitudes, ¿verdad? El padre llega enojado y le habla al hijo y el hijo le responde. ¿Y qué es lo que hace el papá? Toma tu bofetada para que respetes. A mí no me puedes alzar la voz. Oiga, hermano, y nosotros no nos ponemos a pensar si es eso que le provoca alzar la voz, es porque hay una injusticia que está viendo en mí, o varias injusticias que está viendo en mí, que le lleva a hacer eso. Por eso les hablaba del ejemplo de Abraham. Mire, Abraham le dijo, súbete, tú vas a hacer sacrificio hoy día. Y yo no encuentro en la Biblia, hermano, que Isaac se puso rebelde y que le dijo, súbete tú si te da la gana. Si tantas ganas tienes, ¿por qué tú no te matas? ¿Verdad? La manera en la que nuestros hijos muchas veces nos responden a nosotros. Mansito, hermano, se subió. Ya un joven de 16 años. Amén, papá. Si yo voy a hacer el sacrificio. Mira, el Señor no permitió, envió ángeles con un cordero que representan a Cristo y sacrificó. Ya ahí en ese sacrificio estaba representándose ¿qué? La muerte del Hijo de Dios. Mire usted, hermano, repita conmigo, yo puedo desanimar a mis hijos. Mire usted puede desanimar a sus hijos, hermano. ¿Qué fuera de mí, hermano, o que fuera de un pastor que desanime a las ovejas? Claro que sí, los pastores podemos desanimar a las ovejas, podemos desanimarlas, hermano, podemos animarlas también. ¿Sí? Y uno como pastor tiene que estar pendiente de cada uno, hermano, y ver si ya se está desanimando, volverlo nuevamente, y ya un mensaje, ya una llamada, ya un texto bíblico, ya un video, una prédica, alguna cosa, ¿verdad? Constantemente estarles animando. Nosotros tenemos que estar pendientes de animarles. Y nadie en esta iglesia puede decir que yo no le he visitado. O alguien puede decir que no le he visitado, hermano. ¿Quién puede decir que no le he visitado? Incluso de los que no están aquí. A todos les he visitado. A todos, hermano. Y no puedo decir que a alguno no he visitado, hermano. En la mesa de todos me han servido un poco de alimento y hemos compartido la palabra en la casa de todos.
¿A qué me voy yo? Es al punto de que tú te des cuenta si tú estás haciendo el mismo trabajo con tus hijos, si los estás pastoreando, si los estás animando, si los estás conduciendo, incitando a las cosas de Dios. O lo único que comparten contigo es discusión. Lo único que comparten contigo es problemas. A veces cuando no sabemos qué hacer como padres, queremos comprar el cariño de nuestros hijos y queremos comprarles, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Y ahora en estas fechas los regalos, ¿verdad? Y mire, los hijos se aprovechan de eso. Tienen un padre o una madre que no hace bien su trabajo, pero quiere reconciliarse con ellos. Los hijos se aprovechan. Quiero esto, quiero lo de acá, quiero lo de acá y quiero lo de acá. Desde ahí ya les hicimos daño. Los acostumbramos a mal. Porque no hay reconciliación en nada de eso, hermano. No hay reconciliación. No hay perdón. No se abre el corazón, no se sanan las heridas, nada más se echa tierra, ¿verdad? Encima del popó, como hacen los animalitos, ¿verdad? Hacen popó y se echa tierra encimita nada más. Así vivimos, hermano. Así vivimos. Entonces el apóstol Pablo tuvo que decirle a los padres que no desanimen a sus hijos. Bueno, Pablo, si tú me aconsejas a mí que yo no desanime a mis hijos, bueno, Pablo, yo veo que tú no tienes familia. Pablo, no se habla de los hijos de Pablo, no hay esposa de Pablo, no hay por lo menos un texto bíblico que diga Pablo tuvo familia. Como le decía, no podemos saber si tuvo o no tuvo, pero sí tuvo hijos, y yo me quiero referir al hijo de Pablo. Uno de los hijos, hermano, amados, hijos en la fe, ¿sí? Timoteo, hermano. Timoteo, mire, Pablo se encuentra con un Timoteo. Pablo se encuentra con un Timoteo que no se habla del padre de Timoteo, que no se habla del padre, ¿verdad? ¿Quién indujo a Timoteo, al joven Timoteo, al temor del Señor? ¿Quién indujo a Timoteo en el camino del Señor? ¿Quién indujo? Su abuela, su madre. Ellas lo indujeron, hermano, al camino, a que crea en el Señor. Pero ¿sabe qué es la función del padre? La función del padre como cabeza de familia y la función de la madre. Las madres hicieron lo que pudieron. La madre, la abuela, le presentaron el camino de Cristo a Timoteo y él creyó. Pero Pablo vino a hacer un trabajo que va más allá, hermano. Pablo hizo un trabajo que va más allá de solo creer, porque Timoteo creía, Timoteo sabía, pero ¿sabe qué le faltaba a Timoteo? Una figura paterna, ¿sí? Es que Pablo acogió a Timoteo como su hijo, ¿sí? Lo acogió, hermano. Y es la función del pastor, acoger a los jóvenes, ¿verdad? Que sus padres no están en el Señor o no están en el camino o han fallecido o cualquier cosa. Acoger a los jóvenes. Escuche, no vayan a malinterpretar la palabra. Acoger a los jóvenes como una figura, ¿verdad? Que de guía, como una figura que los va a llevar al servicio de Dios. Porque yo quiero que usted piense en esto. La mamá y la abuela de Timoteo fueron las que le presentaron el evangelio. Pero el pastor Pablo, ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer él? A ejercitarlo en el servicio del Señor, hermano. Eso es lo primero que usted tiene que notar. Eso me dice a mí una cosa, hermano. Eso me dice a mí una cosa. Qué gran responsabilidad, hermano, del varón, del padre. Ejercitar a los hijos en el ministerio, ejercitar a los hijos en la función sacerdotal. Porque ¿quién era el sacerdote de la casa? ¿El papá o la mamá? En el pueblo judío, el padre. Hijo, vamos, hoy nos toca servir al Señor. Acuérdese de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Por eso es que ahí le habla el Señor y le dice, va a venir uno, el que va a abrir camino, le dice el ángel a Zacarías. Y Zacarías no creyó, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es
que el padre cumple la función sacerdotal. Aarón, tú serás escogido como sacerdote, tú y tus hijos. Lo que usted tiene que entender como padre de familia es que en usted está la gran responsabilidad de marcar el camino para servir al Señor. Por eso es que sus hijos no pueden ver en usted injusticias. No pueden ver en usted injusticias. Porque eso va a hacer que ellos no quieran caminar el mismo camino. Que ellos quieran caminar un camino diferente. Usted como padre, ¿sabía eso, hermano? ¿Sabía eso usted? La madre le enseña, la madre le induce. Acuérdese que la madre da doctrina, dice la palabra, pero el padre es el que corrige, el que marca camino. Y la madre le presenta al Señor, la madre hace su trabajo, pero al papá le toca, y si no está el papá, al pastor. Pero bienaventurados los padres que entienden, hermano, porque el padre que se desentiende de esto, Dios le tomará cuenta, hermano. Y dura cosa será para los padres que no marcaron camino a sus hijos. Dura cosa será. Imagínese usted lo que será estar delante del Dios Todopoderoso, hermano. No para recibir recompensa, sino para ser juzgado. Mire usted, hermano. Yo no sé si usted entiende esto, hermano. Si usted entiende la magnitud de lo que le estoy diciendo. Ser juzgado por un Dios vivo. No temas al que puede matar tu cuerpo. No temas al que pueda solo destruir tu cuerpo. Teme, dice, al que puede matar tu cuerpo y condenar tu alma en el fuego eterno, dice la palabra, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted entienda la magnitud de lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces Pablo miró la gran necesidad que tenía Timoteo. ¿Cuál era la necesidad de Timoteo? Alguien que le marque un camino, hermano. Alguien que le diga cómo se hacen las cosas. Timoteo creyó. Entonces, pero Pablo ve al joven Timoteo y lo abraza como su hijo en la fe. A tal punto que Pablo no solo le decía, mira a Timoteo, tienes que hacer así, 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 sino que Pablo le dice, mira, como yo me he entregado al Señor, sigue el mismo camino. Es fácil para un joven mirar un camino, una persona, y reconocer ese camino e ir tras ese camino. Es más fácil, hermano, que para un joven que no sabe ni qué camino seguir, hermano. Por eso usted, hermano, usted debe entender esto. Entonces Pablo acoge a Timoteo como suyo, como su hijo. Gracias a Dios por el trabajo que hizo la madre, por el trabajo que hizo la abuela de Timoteo, pero ahora Pablo se va a encargar de guiar en el ministerio a este joven, 16 años que tenía Timoteo. La gran necesidad de un joven que cumple los 16 años, de tener un ejemplo vigente, un ejemplo vivo de cómo se sirve a Dios, hermano. De cómo se sirve a Dios. Y qué mejor que su padre para hacer esa función, hermano. ¿Qué función? ¿Qué mejor que el padre? ¿Sí? Yo veo padres, hermano, que van con mala gana a la iglesia. Padres que cualquier excusa para no ir a la iglesia. Padres que cualquier excusa para no orar, para no leer la Biblia. Hermano, ¿qué camino le estás marcando? Dios te va a tomar cuenta de eso. ¿Qué camino le estás marcando? ¿Qué ejemplo de servicio le estás dando? Ustedes como padres tienen que aprender a servir al Señor para que sus hijos sepan cómo se sirve al Señor. Pero ustedes como padres van con mala gana, ¿verdad? Como muchas veces, ya porque tocan. Hermano, ese ejemplo le estamos dando. Por eso es que nuestros hijos también siguen el mismo ejemplo, hermano. Por eso, hermano. Entonces, como les dije al principio, yo le hago responsable a usted. Yo no me hago responsable, sino hasta donde el Señor a mí me ha enseñado que un ministro debe hacer. Pero de ahí para allá,
yo le hago responsable a usted, hermano. Si sus hijos no se quieren congregar, si sus hijos no quieren saber nada de Dios, Dios no le va a pedir cuentas al pastor, hermano. Dios no le va a pedir cuentas al pastor. Porque yo tengo un límite, hermano. Yo no puedo entrar a la casa cada rato y estar, ¿verdad?, con su hijo sentándome. Yo tengo un límite, hermano. Y es más, yo tengo una casa que pastorear también. Sí, también tengo una casa y también tengo hijos que pastorear. Acuérdense cuando Moisés mandó a su esposa y a sus hijos, dice que los mandó a vivir ¿con quién? Con el suegro, con Jetro, ¿verdad? Esposa dice: hijos, miren, no tengo tiempo para ustedes porque tengo un pueblo muy grande que pastorear, así que váyanse a la casa de su papá y quédense allá, a la casa del suegro de Moisés. Y él se puso a pastorear a la gente y se puso a ver visita aquí, visita allá, y se hacía 100 el hombre, él solito se hacía 100. Hermano, y vino el suegro de nuevo con la esposa y con los hijos, hermano. Moisés dijo: no está bien lo que estás haciendo. Moisés, ellos son los primeros a quienes debes pastorear tú. Mire usted, eso significa que yo no puedo ir a hacer la obra de Dios y no pastorear mi casa. Por ahí es donde tengo que empezar. Qué cosa tan fea que fuera, ¿verdad?, que el pastor con las ovejas se salva y los hijos se van al infierno. Pues así están viviendo muchos ministros. Por eso es que yo tengo que decirle que lo hago responsable a usted. Si su hijo va a gozar de vida eterna, es porque usted lo indujo a eso. Y si su hijo va a condenación eterna, es porque usted lo indujo a eso, como padre o como madre. Porque tal vez no vieron un ejemplo de servicio, un ejemplo de justicia. Pero hay varias cosas que nuestros hijos necesitan, hermano. Hay varias cosas que ellos necesitan. Yo quiero que abra en Primera de Timoteo. Abra su Biblia en Primera de Timoteo, hermano. Sí, Primera de Timoteo 1. Y mire usted lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Lea a alguien, por favor, un padre, quiero que lea en voz alta. Primera de Timoteo 1. Lea en voz alta, hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Muy bien, siga nomás. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Hasta ahí nomás. ¿A quién le dirige una carta el padre? A su hijo Timoteo. Padre, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste romántico con tu hijo? En el buen sentido de la palabra, padres e hijos. No se deja abrazar. Hay aspereza en el corazón. Claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez? Mira lo que hizo Pablo. Escuche lo que hace Pablo. Le escribe una carta a su hijo. Una carta para darle instrucciones, pero también para desearle bienestar. Mire, cuando los hijos son chiquititos no hay casi mucha necesidad de hacer tanto más que abrazarlos, besarlos, decirles que les amas, ¿sí? Pero ya cuando van creciendo los hijos, ¿sí te has dado cuenta que el corazón de ellos se va desligando ya? Y es parte de la naturaleza, porque ellos tienen que ir a formar su propia familia. Pero si es que es por eso, pero la mayoría de veces no es por eso, es porque tienen resentimientos en el corazón. Mira tú, una cartita diciéndole lo mucho que le valoras, lo importante que es para ti, y deseándole, ¿verdad? Y Pablo le desea. Pero me quiero referir a las 3 cosas que Pablo le deseó a su hijo. 3 cosas. Y están ahí en la Biblia. Ayúdame con el pizarrón, por favor. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo,
Qué autoridad que tenía Pablo, hermano. Qué firmeza que tenía Pablo en las cosas de Dios. Pero déjenme decirle una cosa, hermano. Qué cuidadoso y romántico en el buen sentido para hablar a sus hijos, hermano. Para hablar a sus hijos. ¿Acaso Pablo no dice a la iglesia, hermano, hijitos míos, les dice, verdad? Os anhelo, dice, que vosotros sigáis el camino de santidad. Que no se desvíen, dice. Como aquellos, dice, que se desviaron y que escogieron su propio camino, dice, y que empezaron a desviar al pueblo. Y habían un par de ahí que dijo, los entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Se declararon enemigos de Pablo, enemigos de la iglesia, y sin razón, hermano. Pero muchas veces Pablo se acerca a la iglesia hablándoles como hijos. Entonces, hay 3 cosas que le desea Pablo. Yo quiero nuevamente que lea usted para que se dé cuenta. A ver, ¿qué le desea Pablo? Hay cosas que enseña y hay cosas que desea. ¿Qué le deseó a su hijo? 3 cosas. Mire usted, hermano. Y sabe que son las mismas cosas que nosotros debemos desear. Tú como padre tienes que darte cuenta si tu hijo tiene esas 3 cosas. Tú como padre debes desear esas 3 cosas en el corazón de tu hijo, en la vida de tu hijo o de tu hija. Nosotros como padres debemos desear eso. Gracia, misericordia y paz. Oye, si tú como padre deseas estas 3 cosas a tu hijo va a hallar salvación, hermano. Si tú le deseas estas 3 cosas. Mire lo primerito que yo debo desear en mi hijo: gracia. Gracia es salvación, hermano. Esto es salvación. Hay cosas escondidas aquí, hermanos, solo en el 1 nada más, solo en el 1. Primera de Timoteo 1:1. Le deseo a mi hijo Timoteo gracia, salvación. ¿Le has deseado tú a tu hijo salvación? ¿Cuándo tú le deseas salvación a tus hijos? Tú no me puedes decir, pastor, yo deseo gracia para mi hijo y mejor, ¿verdad?, te apartas de las cosas de Dios. Deseo gracia para mi hijo y no le conduces a las cosas de Dios, entonces no le deseas gracia. Gracia es salvación, camino de salvación. Yo no quiero ver a mis hijos, yo personalmente, no quiero ver a mis hijos condenados e irse al infierno, hermano. No sé si tú deseas lo mismo, yo creo que nadie va a desear eso, hermano. Pero es por el mismo motivo por el cual tú debes desear en tu hijo gracia. Gracia. Orémosle al Señor, pidámosle: ay, Padre, que mis hijos no se aparten de tu camino. Padre, ten bondad con mis hijos, Señor, que ellos te conozcan, que ellos puedan encontrar gracia, Señor, delante de ti, que ellos puedan caminar en camino de gracia, en camino de salvación. Nos matamos con el dicho diciendo la salvación es personal, la salvación es personal. Pero hermano, mira, cuando tus hijos todavía son menores de edad, la salvación es tu responsabilidad como padre, como madre. Es tu responsabilidad. Tú como padre debes saber si tu hijo o tu hija están en camino de gracia o están en camino de muerte. Yo como padre tengo que saber si ellos han creído o no han creído en Cristo, porque si no han creído en Cristo todavía, eso significa que no están en camino de gracia. ¿Qué debo hacer yo? ¿Desesperarme? No me voy a desesperar. Voy a confiar en la obra del Señor, pero yo voy a caminar primero para que Él camine conmigo. Para que ella camine conmigo. No sirve eso de, ya hijos, vayan a la iglesia, vayan nomás porque yo hoy día me siento medio cansado, como que estoy medio agotado, como que me duele un poco el pelo. No sirve eso, hermano. No sirve. Tú caminas delante y ellos caminan contigo. ¿O no dice la palabra que Dios va delante de sus hijos? Él da el ejemplo como padre. Yo voy delante de ustedes, delante del pueblo de Israel y delante de nosotros.
Y nosotros como padres, ¿verdad? A veces nos quedamos sentados y esperamos que nuestros hijos caminen. Vayan a la iglesia, hijos. ¿Ya oraron? ¿Sí oraron? Ay. Bueno. ¿Sí leyeron un poco la Biblia? Bueno. Los queremos enviar a la fuerza, hermano. A la fuerza los enviamos. No, hermano. Tú debes ir con ellos. Diga, yo tengo que ir primero. ¿Sí? Y gracia, entonces deséale gracia a tu hijo. Segundo, ¿qué será la misericordia, hermano? Lo segundo que yo tengo que desearle a mis hijos, a mis generaciones, es misericordia. ¿Sí? Y esto es arrepentimiento, hermano. ¿Sabe que esto es lo mismo que le deseó el padre al hijo pródigo? ¿Qué le deseó? Que vuelva, que regrese. En algún momento tenía que regresar. De todo padre tiene que salir eso. Pero ¿a dónde tienen que volver nuestros hijos? ¿A dónde tienen que regresar? Al camino de verdad, hermano. Al camino de gracia. Ay, Padre, ten misericordia de mi hijo, hermano. Mire, Job dice que todos los días presentaba ofrenda. Job, el justo Job, presentaba todos los días ofrenda. ¿Por causa de quién? ¿O por quién presentaba ofrenda? Por sus hijos. Tal vez mis hijos habrán pecado contra el Señor. Tal vez mis hijos habrán ofendido a Dios. Presento una ofrenda para que mis hijos no sean muertos por causa de la maldad. Mire qué cosa tan terrible le tocó vivir a Job, que dice que sus hijos ya eran grandes, no eran casados todavía, y se armaban unas fiestas, hermano, en la casa del hijo mayor o en la casa de los hermanos, y se armaban unas borracheras, hermano. Los hijos de Job se armaban unas fiestas y ofendían al Señor, hermano. Ofendían al Señor. Pero ahí un padre, hermano, un padre que presenta sacrificio delante de Dios por sus hijos, de repente habrán ofendido al Señor. Job sabía que sus hijos ofendían al Señor, hermano. Job sabía que sus hijos no tenían temor de Dios. Pero Job no esperaba, ¿verdad?, que sus hijos volvieran solo al camino de Dios, sino que él presentaba ofrenda delante de Dios por sus hijos. ¿Cuánto oras tú por tus hijos para que ellos se acerquen al Señor? ¿Cuánto oramos por nuestros hijos para que ellos conozcan el camino de verdad, el camino del Señor, hermano? Para que ellos se acerquen al Señor. Mira, si Job, yo te quiero decir una cosa, te quiero advertir una cosa. Si Job presentando ofrenda todos los días, aún así Dios mató a sus hijos por la maldad que ellos cometían. Y dice la palabra que les dio hijos nuevos. Pero estos ya que vinieron después, sí vinieron con temor a Dios. Mejor dicho, Job aprendió a hacer bien su trabajo. Si Job haciendo eso, hermano, el Señor hizo lo que hizo. ¿Qué pasará, hermano, con los padres que ni siquiera oran por los hijos, ni siquiera los inducen a las cosas del Señor, hermano? Muertos, muchas veces no físicamente, pero sí espiritualmente, hermano. Pero en algún momento también se manifiesta la ira de Dios. Porque a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos ya cuando van creciendo, se hacen grandes, pueden estar ofendiendo a Dios, hermano. ¿Sí? Mire lo que pasó con Elí, por ejemplo, le comento. Para los que no sabían, Elí era un sacerdote en el pueblo judío. Sus hijos también eran sacerdotes. Y ellos tenían que presentar ofrenda al Señor constantemente. Y resulta que los hijos de Elí se desviaron, dice la palabra, se hicieron malvados. Los hijos de Elí se hicieron malvados. Esa es la palabra que ocupa la Biblia, malvados. Se hicieron gente mala. Y el Señor le dice, corrige a tus hijos, Elí, corrígelos. No les permitas hacer lo que ellos quieran. Y Elí se acerca, ¿verdad? Y dice, chicos, ¿qué está pasando? Por favor. No es bueno, dice, lo que el pueblo está diciendo de ustedes.
por favor, pórtense bien. Y mi hermano, eso no es una corrección. Eso no es una corrección. ¿Qué hizo Dios? Los mató, hermano. Por eso yo quiero que usted entienda a quién estamos siguiendo, hermano. Es un Dios vivo. Es un Dios que ejecuta juicio, pero que es un Dios también que tiene gran misericordia con nosotros. Gran misericordia. Por eso hay que hacer bien las cosas. Hay que hacerlas bien como el Señor manda. Como el Señor manda hay que hacer las cosas. ¿Sí? Porque si nos descuidamos, podemos hallarnos en la ira de Dios, hermano. Podemos hallarnos en la ira de Dios. Y por último, ¿qué le desea? Esto habla del carácter, hermano. Del carácter que tenía que desarrollar Timoteo. Como le decía al principio, la paz no es un sentimiento. ¡Ay, qué paz que tengo! Pero uno se sienta en el campo, en la hierba, un bonito paisaje, una brisa hermosa. ¡Ay, qué paz! Ese es un sentimiento nada más. Pero la paz de la que habla Pablo, la paz que le desea a su hijo Timoteo, es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Es una paz porque Pablo sabía que Timoteo iba a tener que batallar en la fe, batallar siendo joven incluso, mire, 16 años y Timoteo tenía que batallar con aquellos que se habían hecho enemigos de la palabra de Dios. Con los falsos ministros que enseñaban que Cristo no vino en cuerpo. Es que Pablo quería que Timoteo entienda bien el camino al cual estaba siendo llamado. Pablo quería que Timoteo entienda. ¿Sí? Por eso es que le desea estas tres cosas, hermano. Pero hay algo más. Vamos al 4, segunda de Timoteo 4, hermano, que yo quiero terminar con eso. Segunda de Timoteo 4. Y aquí hay 4 cosas que Pablo le recuerda, ¿verdad?, a Timoteo. Sí, desde el 1 hasta el 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Hasta el 5. Ajá, síganos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oh, mire usted, mire lo que le desea y lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo. Qué hermoso es seguir al Señor con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué hermoso es ir a la iglesia con toda la familia, ¿sí o no? Qué bonito. Por eso es que cuando su esposa le diga, esposo, vamos a la iglesia, hermano, no le desprecie la invitación, hermano. Así como cuando le diga, esposa o esposo, vamos a tomarnos un heladito, no le desprecie la invitación tampoco, hermano, aunque sea de 50 centavos. No le desprecie, ¿sí? Cuando el padre diga, hijos, vamos aunque sea a dar una vueltita, no le desprecie. O hijos, cuando le digan a su padre o a su madre, vamos un ratito a patear la pelota, no le desprecie tampoco la invitación. Es una invitación que le está haciendo, hermano, ¿sí? Para desarrollar comunión. Pero qué bonito, hermano, que es caminar con los hijos a servir al Señor, hermano. Qué hermoso que es. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros, ¿cuál es el deseo que tenemos para nuestros hijos? ¿Qué les deseamos? Le voy a decir, hermano. Nosotros muchas veces, hablando de la mayoría, hermano, de la mayoría de cristianos en toda la tierra, ay, que mi hijo sea un buen profesional, que mi hijo sea, verdad, que encuentre una buena mujer, o que encuentre un buen marido que no le haga sufrir, que encuentre un buen trabajo, ¿sí? Que mi hijo no se rodee de gente mala. Y todos los deseos que nosotros tenemos son meramente terrenales. ¿Qué pasará si tu hijo se prepara para doctor y el Señor lo llama al ministerio?
Oiga, yo he visto padres darse contra la pared, hermano, y decir, ¿para qué estudió tanto mi hijo? ¿Para qué estudió? Para hacerse pastor, dice. Cristianos, escuche. ¿Y sabe por qué nos sorprende tanto esa noticia? Porque no estuvimos preparados para eso, porque no estaba en nuestros planes o en nuestra visión. Pero a mí, hermano, me sorprende que Pablo le desea a Timoteo, le desea nada terrenal, hermano. Nada terrenal. O tú ves a un Pablo diciendo, Timoteo, por favor, así yo quisiera que tú te gradúes y todo eso, aunque no es malo estudiar, no es malo graduarse. ¿En qué quiero hacerle caer en cuenta yo? En que el Señor en algún momento puede llamar a tu hijo. ¿Estás deseando tú eso? ¿Estás deseando eso? Te pregunto yo. ¿Estás deseando que tus hijos sirvan a Dios a tiempo completo o a tiempo parcial? O sea, que pueden tener un trabajo secular y pueden también servir al Señor. ¿Estás deseando que el Señor les llame como ministros de su iglesia? Ese es el deseo que hay en el corazón nuestro. ¿O solo queremos, verá, que sean buenos profesionales y que ganen bastante dinero? Que ganen bastante dinero, como la madre que decía, yo quería que mi hijo se haga futbolista, dice, para que me compre una casa a mí. Pero mire usted, man, no hay un deseo celestial, porque no vemos las cosas así, hermano. Pero qué hermoso y qué gran bendición, hermano. Mire usted la estéril, la que no pudo tener hijos. Todo el pueblo la conocía como olvidada por Dios. Y su hijo llegó a ser el profeta más famoso y más poderoso, podríamos decir nosotros, uno de los más grandes profetas que ha habido en Israel. ¿Cuál fue? Samuel. El joven Samuel. Señor, si me das un hijo, yo voy a hacer que estudie y que se mate estudiando hasta que pueda ser un buen médico, o que pueda ser un buen galeno, porque en ese tiempo habían los galenos, o que pueda ser, Señor, un buen administrador de empresas, o que sea lo mejor en esta tierra. No, hermano. Todos los días de su vida lo dedicaré a ti, Señor. Todos los días de su vida. Jamás se va a perder un culto. Jamás voy a decirle, hijo, mejor vámonos de paseo en vez de irnos a la iglesia. Jamás le voy a decir, no, todos los días de su vida lo voy a dedicar a tu servicio. ¿Y dónde va a vivir ese muchacho? Es en tu casa, es en tu templo. ¿Dónde se busca tu nombre? Lo destetó, hermano, y lo llevó al templo y lo puso delante del sacerdote. Y dijo, aquí está la promesa que yo le hice al Señor para que sirva al Señor. Nosotros no podemos ser muy confiados de entregar nuestros hijos a la gente. No me estoy refiriendo a eso, ni que tampoco va a confiarle al pastor sus hijos todo el tiempo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo de que entregues tus hijos al Señor, de que los entregues al Señor, de que les hagas entender para qué están en esta tierra, hermano. ¿Para qué vinieron acá? ¿Sí? Por eso no apartes a tus hijos del servicio a Dios, hermano. Busca más bien en qué podrá servir, en qué podrá entrar, para que sirva al Señor. Pero no los apartes, hermano, porque si los apartas, ¿qué? Nada más en lo terrenal se van a desarrollar. Solo en lo terrenal. Se abre un curso, ¿verdad?, de natación. Allá quiero que mi hijo aprenda a nadar. Se abre un curso de Biblia. Ni por idea se nos pasa que nuestros hijos puedan asistir. Y aquí sí yo le exhorto a todos, hermano, a todos. Seminario de Biblia, no veo ni un joven en el seminario de Biblia. Qué pena, hermano, qué pena, hermano. Es que pastor se aburre, entonces búsquele un curso de música, búsquele un curso de natación o de pintura o de dibujo, búsquele algún curso de esos, pero no de Biblia, porque de Biblia no le gusta. Mire usted, hermano, cómo nos formamos y así queremos, ¿verdad?, que ellos sirvan con todo amor al Señor, hermano. Y es más, déjeme decirle una cosa, cuando ellos quieren asistir hasta se les prohíben. Los padres les prohíben que vayan a la iglesia. Ay, dijo el Señor Jesucristo, dejen que los niños se acerquen a mí, dijo, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Por qué dijo? De ellos es el reino. No les impidan, dijo. Y ay de aquel que sea piedra de tropiezo para estos pequeñitos. Mire usted. ¿Sabe por qué Jesús entendió? Porque nosotros como padres muchas veces somos piedra de tropiezo para nuestros hijos. Sí, es difícil aceptarlo, pero es la verdad, hermano. Mejor fuera, dijo Jesús, que se aten una piedra de molino al cuello y que se boten al fondo del mar, dijo. Eso les será más tolerable que el juicio que Dios enviará sobre sus vidas por haber apartado a uno de los pequeñitos del camino del Señor, hermano. Mire usted, hermano, ¿y contra quién se fue Jesús? ¿Contra los hijos o contra los padres? Tienen que dejar que los niños se acerquen. Ten mucho cuidado, hermano. Mira, prohíbeles a tus hijos que vayan si tú ves que solo van a conversar o a perder el tiempo, hermano. Prohíbeles que vayan si solo van a buscar enamorada o solo enamorado, o tú ves que no hacen nada espiritual, nada por buscar al Señor. Esos grupos de jóvenes que andan solo paseando, ¿verdad? ¿Cómo es que se llaman? Ahí a eso tienes que prohibir, hermano. Pero no un seminario bíblico dentro de la iglesia, donde tú mismo como padre tendrías que ir con ellos. Aprender a desarrollarte como padre, como hijo, para servir al Señor. Entonces el apóstol Pablo le desea a su hijo amado que pelee la buena batalla. Le desea que haga bien las cosas delante de Dios, hermano. Mire lo que dice: te encarezco. ¿Delante de quién? Te encarezco delante del Dios vivo, le dice. Mire usted, déjeme poner aquí. Te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Primera cosa que le enseña: ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo, Timoteo? Al Dios vivo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Nunca debe faltar la enseñanza de quién es el Dios al cual servimos, de parte de nosotros como padres. Hijito, tendrás mucho cuidado con lo que estás haciendo o con lo que vas a hacer, porque hay un Dios vivo que va a juzgarte, tanto a ti como a los que ya murieron. Mire usted la forma en la que Pablo se dirige a su hijo, hermano. ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué más nos dice ahí? En su manifestación. Esta palabra manifestación viene de epifanía. ¿Sabe qué significa esto? Timoteo, te encarezco, te encargo, te digo, ¿sí? Primeramente, que entiendas a quién estás sirviendo. Es un Dios vivo que va a juzgarte. Segundo, en su manifestación, en su epifanía. En su epifanía. Epifanía le decían o le llamaban a la visitación de los reyes, de los gobernadores a un pueblo. Cuando se enteraba el pueblo que iba a venir un rey a visitarle, ese pueblo, hermano, se limpiaba, ese pueblo se arreglaba, se vestía de fiesta, hermano. Por eso el apóstol Pablo le dice: te ruego que estés preparado para la manifestación ¿de quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo, para la epifanía del Rey de Reyes. Mire, sí, Pablo le está diciendo, porque Timoteo entendía el contexto, porque también era de ahí. Mira, si nosotros, dice, humanamente nos preparamos, le estoy parafraseando, para la epifanía de un rey, para la visitación de un rey terrenal, ¿cuánto más deberemos prepararnos para la epifanía de Jesucristo? Timoteo, no te olvides que Cristo va a venir. Prepárate. ¿Sí? A ver, padre, dígale a su hijo: no te olvides. O madre, dígale: hijo mío, no te olvides que debemos prepararnos para la epifanía de nuestro Salvador. Amén. La visitación de Cristo es otra cosa que no debe faltar jamás. Prepárate para la epifanía, la manifestación del Salvador. Oiga,
¿Usted está esperando la venida de Cristo? A ver, ¿cuántos ayer de noche oraron y le dijeron, Señor, si tú vienes en esta noche, que yo y mis hijos podamos estar contigo en las nubes, Señor, encontrarnos contigo y así poder estar contigo por la eternidad? No, entonces, ¿cuándo fue la última vez? No me conteste a mí, contéstese usted. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, si tú vienes en esta noche, que yo pueda estar con mis hijos, contigo, Señor, en las nubes? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo o a tu hija, hijo, Cristo viene? Ten muy en cuenta la venida del Señor. Alístate para su venida. Y lo tercero que le dice es la manifestación del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? En su reino. Mire qué hermoso, hermano. ¿Sabe qué le está enseñando? Mire, 3 cosas preciosas que Pablo le está enseñando a su hijo. Mire usted. Le está enseñando a tener temor de Dios. Dios va a pedir cuenta de todo lo que haces, Timoteo. Segundo, prepárate para cuando ese Dios se manifieste, la epifanía de Cristo. Y tercero, cuando venga el reino de nuestro Señor, podamos nosotros estar con Él y reinemos con Él por la eternidad. ¿Te das cuenta cómo Pablo veía las cosas? ¿Cuál era la educación que Pablo le dio a su hijo? ¿Cuál era la educación que le dio? Enteramente en el reino de Dios. La gran diferencia que hay, ¿no es cierto? Nosotros nos enfocamos en lo terrenal, Pablo se enfoca en lo celestial. Nosotros nos enfocamos en lo que perece, Pablo se enfoca en lo eterno, en lo que no perece. Nosotros nos enfocamos en lo de valor en esta tierra, Pablo se enfoca en lo de que tiene valor eterno, hermano. ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay aquí? Y por último le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta, no por avergonzarte, yo le quiero hacer una pregunta, respóndase usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que llegó tu hijo del colegio y tú le preguntaste, entre las tantas preguntas que les preguntamos, cómo le fue, qué hicieron y todo eso, le has preguntado si han predicado la palabra de Dios, si están hablando del Señor, hermano, si están predicando la palabra? ¿Sabe que no es una pregunta normal, no es cierto? No es una pregunta normal, hermano. Lo que menos se nos ocurre es preguntar si predicaron la palabra. Podemos decir, oye David, ¿a cuántos predicaste esta semana? ¿Verdad? Una pregunta de padre. Hijo, ¿sí estás predicando la palabra? ¿Estás hablando del Señor? Es que no sé, lo que sepas, algo, aunque sea un poquito, has de saber de tantos cultos que estamos compartiendo ya. Aunque sea un poquito de haber quedado, ¿verdad? Predica, hijo, predica la palabra del Señor. Porque Dios jamás, déjeme decirle una cosa, Dios jamás va a llamar a servir a alguien. Con esto termino, preste toda atención. Jamás va a llegar a Dios a llamar a alguien, a servirle, a alguien que jamás se haya interesado por sus cosas y que jamás haya hablado de Él. Incluso el Pablo, ¿por qué fue llamado Pablo? En su celo de servir al Señor, no se dio cuenta que estaba peleando contra Dios mismo. Estaba equivocado, sí, pero Cristo se presentó y lo sacó del error y empezó a servir a Cristo. Pero estaba trabajando, hermano. ¿Qué te quiero decir con eso? No esperes que tu hijo sea llamado a ministro si ya tiene 25 años y todavía no se sabe ni un versículo bíblico. Ya tiene 30 años y todavía no ha predicado a una sola persona. No puede ser eso. No funciona así en el Señor. Por eso yo te digo, enfócate, que sirvan, porque es en ese camino, en ese servicio que Dios los llama. Es en ese caminar. Nosotros tenemos dos propósitos, escuche, en el cristianismo. Tenemos un propósito general, con esto acabo, y tenemos un propósito específico. El específico no lo vas a saber
si no estás caminando en el propósito general. Propósito general, ¿en qué puedo ser útil, Señor? Alabanza, predicando, evangelizando, hablando de ti, de Ujier, de cualquier área, hermano, que podamos servir. Es un propósito general. Hermano, incluso hasta contando las ofrendas, hermano, ese es un propósito de Dios, es un propósito general, es servicio para Él. Limpiando la iglesia, hermano, ese es un propósito general. No vas a pasar toda la vida limpiando la iglesia, porque tienes que pasar a un propósito específico. Señor, tú me llamaste para ser ministro, o Señor, tú me llamaste para ser profeta. Si yo no me encuentro en el propósito general, ¿cómo me va a llamar Dios al propósito específico, hermano? No funciona así. Dios no hace así las cosas. En alguna área, en algo, mire, enseñan a los niños, preparan a los jóvenes, ¿sí? En algún área, hermano, vamos a trabajar. Y de ahí salimos a hacer un propósito específico, ¿sí? Específico, hermano. Entonces, prediquen, hijos y padres, enfóquense en las cosas celestiales. Enfóquense en lo celestial. Quiten su mirada solo de lo terrenal, que también mientras estemos en esta tierra sirve, pero es lo eterno lo que tiene más peso, hermano, ¿sí? Eso es lo que tiene más peso. Y caminen, así como el apóstol Pablo fue delante de su hijo amado, así nosotros vayamos delante de nuestros hijos amados, dando ejemplo de cómo se sirve al Señor, hermano. Amén. ¿Qué pasará si un día se acerca tu hijo y te dice: el Señor me ha llamado, ha puesto en mi corazón prepararme para pastor o para pastorear? ¿Lo vas a apoyar en esa idea? Y si no nos dice eso, pero tenemos que prepararlos en esa idea, porque algo que usted debe entender es que Dios tiene propósito con todos, absolutamente con todos, hermano, ¿sí? Con todos. Amén. Póngase de pie entonces. Vamos a orar. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Abrace a sus hijos. No sé cuál sea el propósito que nosotros tenemos con nuestros hijos. No sé a dónde los estamos llevando. Pero bienaventurados. Tome a su familia, cierre sus ojitos, hermano. Bienaventurados aquellos que los estén guiando en el camino del Señor, hermano. Bienaventurados los padres que no somos piedra de tropiezo para nuestros hijos. Bienaventurados los padres que no desaniman el corazón de sus hijos. Bienaventurados los padres que reconocen sus errores delante de sus hijos. Bienaventurada la madre, el padre que se sienta con sus hijos a predicarles la palabra del Señor. Que no solo andan predicando a las naciones y al resto de personas, sino que se dan el tiempo de predicarle a sus propios hijos. Bienaventurados los padres que separan tiempo para buscar a Dios juntamente con sus hijos. Si hemos dañado el corazón de nuestros hijos, si más bien los hemos estado apartando de ti, Señor, si hacemos ver las cosas como si no hubiera mayor ventaja en el cristianismo por la forma en la que vivimos, dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Si yo he estado siendo, Señor, como aquellos discípulos que apartaban a los niños del Salvador, si con mi ejemplo, Señor, yo he estado apartando a mis hijos de ti, perdóname, Señor.
a ti, Señor, mi corazón. Dígale, Señor, yo como padre, vuelvo a ti mi corazón, Señor. Vuelvo a ti, Dios, mis pensamientos, mi vida, mi casa, mi familia, Señor. Si no he tenido en mi corazón el propósito de que ellos sean ministros, de que ellos sean evangelistas, de que ellos sean profetas, de que ellos sean maestros de tu palabra, perdóname, Señor. Si nada más he querido, Dios, que ellos se desarrollen en esta tierra, perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, que yo pueda ser ejemplo vivo de servicio. Dígale, que ellos puedan ver en mí, Señor, a alguien que sirve, que predica a tiempo y fuera de tiempo, a alguien, Señor, que